Lecciones para la escuela sabática del segundo trimestre de 2023. Los tres mensajes cósmicos. Lección 12 para el 17 de junio de 2023. El sello de Dios y la marca de la bestia. Segunda parte. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, 2 y 3. Apocalipsis prevé una apostasía universal, donde todas las personas serán inducidas a adorar a Satanás a través de diversos poderes políticos y religiosos. Estos impondrán la recepción de una marca distintiva. Aquellos que se nieguen a recibirla y reciban en su lugar el sello de Dios, serán condenados a muerte. Es pues de vital importancia conocer cómo se desarrollarán estos acontecimientos y aprender qué es la marca de la bestia y cuál es el sello de Dios. Preparación de la apostasía. Una herida mortal sanada, un cuerno, una bestia, un inicuo. La apostasía, ¿cómo ocurrirá? ¿Cuál es la marca y cómo se recibirá? Y finalmente veremos el sello de los redimidos. Preparación de la apostasía. Una herida mortal sanada. Vi una de sus cabezas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La profecía indica que la bestia tendría autoridad por 42 meses. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En Apocalipsis 11 se indica que estos 42 meses son 1260 días, durante los cuales los testigos de Dios profetizarán con dificultad. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. En Apocalipsis 12 se igualan los 1260 días con un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es este el mismo periodo en el que Daniel anunció que el pueblo de Dios sería perseguido, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Al interpretar los 1260 días, bajo el principio bíblico de día-año, podemos ver su perfecto cumplimiento en la historia, en el periodo comprendido entre 538 y 1798 después de Cristo. Nos dice Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel 4:6 nos dirá: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Y Levítico 25:8 nos dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. En este texto se ve claramente que se está usando los 7 días de la semana como años. ¿Qué ocurrió en 538? El César Justiniano envía tropas a Roma para libertarla de los ostrogodos y le concede al Papa el gobierno de la ciudad de Roma. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana utiliza el poder del Estado para perseguir a los que, como los valdenses o los hugonotes,
querían vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y en 1798, Napoleón Bonaparte da instrucciones al general Berthier para aprisionar al Papa Pío VI y disuelve los estados pontificios. Pero la profecía no se detiene aquí. Después de recibir esta herida mortal y perder su autoridad, la bestia recobraría su poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entre 1870 y 1929, el Papa no tuvo ningún territorio físico, y el Vaticano estuvo bajo soberanía italiana. El 11 de febrero de 1929, el Papa Pío XI y Benito Mussolini finalmente crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano. La herida se había sanado. Un cuerno, una bestia, un inicuo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Veamos en primer lugar el cuerno del que nos habla Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este cuerno pues hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En cuanto a la bestia, nos dice Apocalipsis 13, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La bestia, pues, el dragón, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Veamos la similitud. El cuerno hablará palabras contra el Altísimo y la bestia hablará también grandes cosas y blasfemias. El cuerno a los santos del Altísimo quebrantará, y la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El cuerno serán entregados en su mano los santos, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, y a la bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses, que como vimos es el mismo periodo de tiempo. Veamos qué nos dice Pablo acerca del inicuo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este inicuo pues se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así pues, si la bestia, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, este inicuo, su advenimiento es por obra de Satanás. Al igual que la bestia hablaba grandes cosas y blasfemias, el inicuo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un único poder
identificado de tres formas distintas, por Daniel, Juan y Pablo. La Iglesia Católica Romana, pero no sus miembros individualmente, sino la Iglesia como institución. Veamos ahora la apostasía. ¿Cómo ocurrirá? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En la apostasía final, la bestia escarlata donde se sienta Babilonia, no confundir con la bestia de Apocalipsis 13 de la que hablábamos antes, usa los poderes civiles, simbolizados por sus 10 cuernos, para darle el poder a la bestia. Y los 10 cuernos que has visto, dice Juan, son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Su propósito, pelear contra Jesús, el Cordero. Su final, serán derrotados. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cómo ocurrirá? No sabemos los detalles, pero el mundo buscará un líder que les ayude a atravesar la peor crisis que haya existido hasta ahora. Tanto los líderes religiosos como los políticos escogerán su líder, el cuerno, la bestia, el inicuo. La imagen de la bestia habrá sido formada. Llegó el momento de imponer a todos la marca de lealtad. ¿Cuál es la marca y cómo se recibirá? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La marca puede recibirse de dos formas, como acabamos de leer. En la mano derecha, obedeciendo a lo impuesto, aunque no se esté de acuerdo con ello. O en la frente, con pleno convencimiento de que lo que se impone es correcto. La marca que se impondrá tiene que ver con la adoración, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Según Apocalipsis 13:17, la marca es el nombre de la bestia o el número de su nombre, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. El nombre es sinónimo del carácter. Puedes tener el carácter de Dios y del Cordero o el de la bestia. Leamos lo que nos dice acerca del carácter de Dios en los redimidos, Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Juntemos todo lo dicho. Se propondrá salvar la crisis, haciendo que todos adoren o descansen juntos el día que Roma ha impuesto como su marca, el domingo. Finalmente veamos el sello de los redimidos. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Los que se nieguen a recibir la marca de la bestia y sean sellados por Dios, tendrán el nombre, es decir, el carácter de Jesús, y lo demostrarán guardando sus mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es precisamente el cuarto mandamiento, el sábado, el que define a quién adoramos. En este mandamiento se ve su título y su dominio, es decir, creador del cielo y de la tierra. Y se ve también su nombre, el Señor tu Dios. Cuando aceptamos a Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es el Espíritu Santo el que pondrá en nosotros la fe necesaria para mantenernos firmes en la crisis final. Él nos capacitará para recibir la marca que nos identifique como verdaderos adoradores del Señor.
Y le dijo el Señor al escriba que debía marcar a los redimidos: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 20:12 nos dirá: les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Y Apocalipsis 7:3 nos dirá: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entre los habitantes de la tierra hay, dispersos en todo país, quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra. Y en la hora de la más profunda apostasía, cuando esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán.